La mayoría de la gente cree que sabe lo que significa el grupo sanguíneo O, el donante universal, esa categoría sencilla y segura que salva vidas en situaciones de emergencia. Sin embargo, cuando la inteligencia artificial analizó recientemente enormes cantidades de datos genéticos y médicos, la historia del tipo O resultó ser mucho más extraña de lo que se esperaba. Patrones ocultos, conexiones sorprendentes con la salud y secretos evolutivos están reescribiendo lo que creíamos ciencia establecida. Adentrémonos de lleno en el tema, porque es posible que nunca vuelvas a ver la sangre de la misma manera. El grupo sanguíneo. O, lo básico, pero con un giro inesperado. Cuando escuchas grupo sanguíneo O, lo más probable es que tu mente salte a una de dos ideas, o es el donante universal o simplemente el tipo sanguíneo más común. Y eso no está del todo mal, pero la historia real de la sangre tipo O es más rica, más curiosa y bastante menos aburrida que cualquier explicación de manual. Gracias a décadas de investigación y ahora a la inteligencia artificial, revisando enormes conjuntos de datos médicos, sabemos que el tipo O está lleno de particularidades que no encajan del todo con la etiqueta de simple que se le ha asignado. Comencemos por lo esencial. La sangre humana se agrupa en 4 tipos principales dentro del sistema A-B-O. A, B, A-B y O. Estas categorías dependen de pequeños marcadores químicos llamados antígenos, que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos. Imagínalos como pequeñas etiquetas de identificación que llevan tus células. El tipo A tiene el antígeno A, el tipo B tiene el antígeno B, el tipo A-B lleva ambos, y el tipo O, bueno, aparece sin ninguna de esas etiquetas. Por eso los científicos suelen llamarlo el tipo sanguíneo nulo. Parece en blanco, como una célula sin ningún distintivo de identidad. Precisamente esa ausencia de marcadores es lo que hace al tipo O tan valioso en medicina. Como la sangre O no porta los antígenos A ni B, el sistema inmunológico de la mayoría de los pacientes no reacciona de forma adversa cuando se les transfunde sangre de tipo O. Así fue como el grupo O se ganó el título de donante universal. En las salas de urgencias de todo el mundo, cuando los médicos no tienen tiempo de determinar el grupo sanguíneo de un paciente, recurren al O negativo, la opción más segura. Ha sido un salvador silencioso durante décadas. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. La sangre, O, no es solo una heroína humanitaria. Genéticamente también representa una mutación fascinante. Los científicos creen que el tipo O surgió cuando un gen encargado de producir los antígenos A o B perdió una parte de sus instrucciones hace miles de años. Dicho de otro modo, el tipo O no fue el primero en aparecer, sino que es más bien el hijo rebelde de la familia de grupos sanguíneos. Sin embargo, hoy en día el tipo O se ha convertido en el más común del planeta. Aproximadamente el 45% de las personas en Estados Unidos pertenecen al tipo O, y en algunas regiones de América del Sur ese porcentaje puede acercarse casi al 100%. Claramente, ser neutro tiene sus ventajas. Y aquí viene un dato curioso. El tipo O no es el más frecuente en todas partes. En algunas zonas de Asia, el tipo B resulta sorprendentemente predominante. En ciertos rincones de India es el tipo A quien lleva la delantera. Estas variaciones en la distribución global de grupos sanguíneos nos ofrecen pistas fascinantes sobre las migraciones humanas, la supervivencia e incluso la resistencia a enfermedades. Por ejemplo, en regiones históricamente afectadas por la malaria, el tipo O parece haber representado una ventaja.
Las personas con sangre O tenían menos probabilidades de enfrentar complicaciones graves relacionadas con esa enfermedad, lo que les otorgó una ventaja de supervivencia que ayudó a que el tipo se extendiera entre las poblaciones a lo largo de miles de años. Claro está, la sangre O también tiene sus propias particularidades y riesgos. Si bien puede ofrecer protección frente a ciertas enfermedades como la malaria, e incluso reducir el riesgo de algunos problemas de coagulación, también hace a las personas más susceptibles a otras condiciones, como las úlceras estomacales provocadas por la bacteria Helicobacter pylori. En otras palabras, la naturaleza raramente regala ventajas sin ningún costo. Lo que realmente cambia el panorama hoy en día, sin embargo, es la llegada de la inteligencia artificial. Durante décadas, la clasificación sanguínea fue bastante sencilla. Eres del tipo A, B, u O, y resulta que la inteligencia artificial está ahora analizando enormes bases de datos globales, detectando patrones que los investigadores humanos simplemente no pueden ver. Y lo que ha salido a la luz es fascinante. Incluso dentro de la categoría aparentemente vacía del tipo O, existen variaciones ocultas, diferencias moleculares sutiles y conexiones con la salud que la ciencia apenas comienza a explorar. Durante mucho tiempo consideramos al tipo O como el grupo sanguíneo básico sin complicaciones, pero cada vez parece más lo contrario. Una historia genética repleta de supervivencia, misterio y una complejidad inesperada. Y la inteligencia artificial está corriendo el telón por fin. Presta atención a esto. Nuevas revelaciones sorprendentes. Durante décadas, los médicos trataron la clasificación sanguínea como una ciencia ya resuelta. Eras del tipo A, B, u O. Le sumabas el positivo o negativo del factor RH, y con eso bastaba. Sencillo, ¿verdad? Pues ya no tanto. La inteligencia artificial tiene esa costumbre de hurgar en lo que creíamos simple y descubrir capas ocultas, y el tipo O resultó estar lleno de sorpresas. Entonces, ¿qué descubrió realmente la IA? El primer gran hallazgo es que el tipo O no es tan uniforme como suponíamos. Durante mucho tiempo, los científicos agruparon la sangre O bajo una sola categoría, tratando a todas las personas con ese tipo como si su sangre fuera idéntica. Sin embargo, el análisis impulsado por inteligencia artificial sobre datos genéticos y moleculares ha revelado que existen subtipos sutiles dentro del tipo O que no siempre se comportan de la misma manera. Es como descubrir que tu helado de vainilla, simple favorito, en realidad viene en decenas de sabores ligeramente distintos, diferencias demasiado sutiles para el paladar humano, pero lo suficientemente significativas como para importar en medicina. Uno de los descubrimientos más intrigantes tiene que ver con la forma en que estos subgrupos del tipo O interactúan de manera diferente con las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, ya sabíamos que las personas con sangre tipo O parecían ser menos susceptibles a las formas más graves de malaria, lo que probablemente ayudó a que el tipo O se extendiera en regiones donde esa enfermedad era una causa frecuente de muerte. Pero los análisis de inteligencia artificial han descubierto conexiones aún más sutiles. Ciertas variaciones del tipo O parecen ofrecer una protección más sólida frente al cólera, una enfermedad que ha marcado la historia humana de formas verdaderamente devastadoras. Por otro lado, algunos subtipos O podrían incrementar el riesgo ante ciertas infecciones virales intensas, como el norovirus, ese conocido bicho de la gripe estomacal, que se propaga rápidamente por escuelas y cruceros. El COVID-19 vino a echar más leña al fuego. Los primeros estudios sugerían que los grupos sanguíneos O podrían ser algo menos vulnerables a los efectos más severos del COVID en comparación con los tipos A o AB.
modelos de aprendizaje profundo impulsados por inteligencia artificial, que analizaron enormes conjuntos de datos hospitalarios, confirmaron que esa tendencia era real, pero también que no todos los subtipos O se beneficiaban por igual. ¿Esos subgrupos ocultos que la inteligencia artificial reveló? Marcaron diferencias concretas en los resultados. En otras palabras, decir que el grupo O protege contra el COVID es una simplificación enorme. La realidad es que algunos subtipos O lo hacen mejor que otros, y solo la inteligencia artificial tuvo la capacidad necesaria para examinar millones de registros y detectar eso. Otro hallazgo sorprendente. La etiqueta de donante universal no es tan absoluta como se creía antes. Aunque el O negativo sigue siendo la opción más segura en situaciones de emergencia, el análisis de datos de transfusiones realizado con inteligencia artificial muestra que incluso la sangre O puede presentar particularidades moleculares sutiles que en casos poco frecuentes generan respuestas inmunitarias. Esas reacciones solían descartarse como anomalías aisladas, pero al detectar patrones en bases de datos globales, la inteligencia artificial reveló que no son casualidades, sino que están vinculadas a variaciones ocultas dentro de los subgrupos O. Esto podría transformar completamente la forma en que los hospitales analizan la sangre y emparejan donantes con receptores. Aún más fascinante, resulta que la inteligencia artificial ha comenzado a trazar mapas sobre cómo la sangre del tipo O interactúa con el microbioma intestinal, los billones de bacterias que habitan dentro de nuestro sistema digestivo. Las investigaciones preliminares sugieren que el grupo sanguíneo O podría favorecer un equilibrio microbiano ligeramente distinto al de los tipos A o B, lo cual quizás explique por qué las personas con sangre O son más propensas a ciertas afecciones digestivas, pero potencialmente menos vulnerables a determinadas enfermedades metabólicas. Eso no es simple curiosidad. Podría llegar a transformar la forma en que funcionan la nutrición personalizada y la medicina. Imagina un futuro en el que tu médico no solo te pregunte sobre tus alergias o tu historial familiar, sino también sobre tu subgrupo o exacto antes de indicarte un tratamiento. Quizás la parte más apasionante de todo esto es lo que implica para la medicina de precisión. Hasta ahora, el sistema ABO ha sido tratado como una herramienta tosca. Útil, sí, pero no especialmente refinada. Con la inteligencia artificial revelando capas ocultas, la sangre O ya no es una categoría única, sino todo un espectro. Los médicos podrían llegar a decir algún día, no eres simplemente O positivo. Tienes un perfil molecular específico que te hace más resistente a cierta enfermedad, pero más susceptible a otra condición. Ese nivel de detalle podría revolucionar la medicina preventiva, las transfusiones e incluso los trasplantes de órganos. Y aquí viene lo más sorprendente. Apenas estamos arañando la superficie. La inteligencia artificial prospera con grandes volúmenes de datos y a medida que más hospitales, bancos de sangre y bases de datos genéticas compartan su información, la imagen del tipo O se volverá cada vez más precisa. Lo que hoy nos asombra puede ser mañana conocimiento médico habitual. Lo que antes se consideraba el grupo sanguíneo sencillo y sin adornos, de repente parece una de las historias más complejas y dinámicas de la biología humana. La próxima vez que escuches a alguien decir casualmente, yo soy simplemente tipo O, sabrás la verdad. Ya no existe eso de ser simplemente O, vaya sorpresa, O y la evolución humana. Si el grupo sanguíneo O tiene un gran misterio, es este. ¿Por qué se volvió tan común? Al fin y al cabo, comenzó como un error genético, una pieza ausente en el gen que codifica los antígenos A o B. Siguiendo esa lógica, cabría esperar que fuera poco frecuente, o incluso que desapareciera con el tiempo.
pero ocurrió exactamente lo contrario. El grupo O se extendió de manera arrolladora y en muchas regiones del planeta llegó a convertirse en el tipo sanguíneo predominante. Evidentemente, algo en el grupo O les daba a los seres humanos cierta ventaja. Una de las teorías sostiene que la sangre de tipo O ofrecía beneficios de supervivencia frente a enfermedades infecciosas. Recordemos que los antígenos de los glóbulos rojos no son simples adornos al azar, sino que influyen directamente en cómo los agentes patógenos interactúan con nuestro organismo. Por ejemplo, el parásito de la malaria, el Plasmodium falciparum, tiende a adherirse a los antígenos presentes en los glóbulos rojos. Las personas con sangre tipo O, al carecer de esos llamados puntos de agarre, resultan blancos más difíciles de alcanzar. Diversos estudios han demostrado que quienes portan el tipo O tienen menos probabilidades de sufrir las complicaciones más graves de la malaria, como la malaria cerebral. Eso podría explicar por qué el grupo O es tan frecuente en África y en otras regiones donde la malaria ha sido históricamente muy extendida. En pocas palabras, el tipo O pudo haber salvado muchas vidas en los momentos más críticos, pero la malaria no es la única enfermedad que forma parte de esta historia evolutiva. El cólera, otro flagelo histórico, también parece haber influido en la distribución de los grupos sanguíneos. Las investigaciones apuntan a que las personas con tipo O son más propensas a sufrir una deshidratación severa a causa del cólera, lo cual suena como una desventaja clara. Sin embargo, curiosamente, el tipo O siguió prosperando en zonas donde el cólera era habitual. ¿Por qué? Aquí es donde el asunto se vuelve complejo y fascinante a la vez. Algunos científicos argumentan que, si bien quienes portaban el tipo O podían verse más afectados durante los brotes de cólera, es posible que también fueran más resistentes a otras enfermedades que circulaban simultáneamente. En términos evolutivos, todo se reduce a un juego de compensaciones. Luego surge la pregunta de si el tipo O fue realmente el grupo sanguíneo original. Durante años, los libros de texto insinuaron que el O podría haber aparecido primero, y que los tipos A y B habrían surgido después. Al fin y al cabo es el más común. ¿No debería ser la raíz de todos? Sin embargo, los análisis genéticos sugieren algo distinto. Es probable que el tipo A sea el ancestral y que el O haya surgido a partir de una mutación en el gen ABO hace miles de años. Aún así, una vez que apareció, el tipo O se propagó con gran rapidez. Los modelos de genética poblacional, impulsados por inteligencia artificial, sugieren ahora que el éxito del grupo O se debió en parte a la deriva genética aleatoria, pero también estuvo fuertemente influenciado por la selección natural. En términos simples, tener sangre. O aumentaba las probabilidades de sobrevivir a ciertas epidemias, por lo que ese rasgo continuó transmitiéndose. La geografía también juega un papel fundamental en la distribución del grupo O. En América del Sur y Central, el grupo O domina de manera casi absoluta. En algunas poblaciones indígenas, la frecuencia de sangre tipo O se acerca al 100%. ¿Cómo ocurrió eso? Las teorías apuntan a los patrones de migración. Cuando los seres humanos cruzaron hacia las Américas hace miles de años, las pequeñas poblaciones fundadoras llevaban altos porcentajes de O, y con el paso de las generaciones, se convirtió en la amplia mayoría. En cambio, algunas partes de Asia muestran mayor equilibrio entre A, B y O, lo que sugiere distintas presiones de supervivencia y diferentes rutas migratorias. Lo verdaderamente fascinante es cómo la inteligencia artificial está añadiendo nuevas perspectivas a estos enigmas evolutivos, analizando el ADN de restos antiguos y comparándolo con genomas modernos. La IA
ayuda a los científicos a rastrear cómo los grupos sanguíneos fueron cambiando a lo largo de miles de años. Es como observar una secuencia acelerada de las estrategias de supervivencia humana. En algunos casos incluso revela cómo los conflictos, las pestes y las migraciones masivas transformaron el mapa de grupos sanguíneos de continentes enteros. El grupo O no fue simplemente un pasajero pasivo en la historia humana, sino parte de la historia de quien sobrevivió, quien no lo logró y quien transmitió sus genes. Y luego está la dieta, un ángulo controvertido pero intrigante. Probablemente hayas escuchado hablar de la dieta según el grupo sanguíneo, que sostiene que las personas con sangre O deberían consumir más proteínas porque sus ancestros eran cazadores. Aunque la mayoría de los científicos la desestiman como pseudociencia, hay un pequeño fondo de verdad evolutiva. El grupo O sí predominó en muchas poblaciones de cazadores-recolectores, probablemente porque funcionaba bien en entornos donde las infecciones y la resistencia física eran desafíos constantes. Los análisis de inteligencia artificial sobre marcadores genéticos vinculados al metabolismo sugieren que pueden existir conexiones sutiles entre el grupo O y la forma en que el organismo procesa ciertos nutrientes, aunque mucho menos llamativas de lo que los gurús de la alimentación suelen proclamar. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? El grupo sanguíneo. O no es simplemente una peculiaridad genética, sino una historia de supervivencia grabada en la memoria de la humanidad. Desde pantanos infestados de enfermedades hasta antiguas migraciones, desde las selvas sudamericanas hasta las sabanas africanas, el tipo O acompañó a las personas a través de algunos de los momentos más difíciles de nuestra historia. No fue el primer grupo sanguíneo en aparecer, pero una vez que surgió, la evolución se encargó de mantenerlo. La próxima vez que pienses en el tipo O como el grupo sanguíneo vacío, recuerda esto. Está vacío como un escudo, no como una página en blanco. Cuando se habla de salud y grupo sanguíneo, la conversación suele mezclar ciencia, mitos y viejas creencias populares. Probablemente hayas escuchado que las personas con tipo O son naturalmente más sanas, más fuertes o incluso más enérgicas. Algunos afirman que quienes tienen este grupo poseen una sangre guerrera, mientras que otros advierten que son más vulnerables a ciertas enfermedades. ¿Cuál es la verdad entonces? Riesgos y fortalezas para la salud. Gracias a décadas de estudios médicos y ahora a la inteligencia artificial procesando millones de registros clínicos, por fin estamos obteniendo una imagen más clara. Empecemos por una de las características más conocidas del tipo O, las úlceras estomacales. Si eres del grupo O, tienes mayor probabilidad de desarrollar úlceras gástricas provocadas por la bacteria Helicobacter pylori, que irrita el revestimiento del estómago. No se trata de una relación menor. Los estudios han demostrado que quienes tienen el grupo O presentan un riesgo entre 30 y 40% más elevado en comparación con los tipos A o B. ¿Por qué ocurre esto? Una teoría señala que la ausencia de antígenos en la sangre tipo O influye de algún modo en la manera en que el sistema inmunitario interactúa con la bacteria, facilitando que ésta se establezca. No es exactamente la ventaja guerrera de la que tanto presumen algunos. Por otro lado, el grupo O tiende a presentar menores riesgos ante ciertos problemas cardiovasculares. Las investigaciones han demostrado que quienes tienen sangre tipo O suelen presentar niveles más bajos del factor von Willebrand y de ciertas proteínas de coagulación. Suena muy técnico, pero el punto clave es este. La sangre O tiene menos tendencia a formar coágulos peligrosos que puedan desencadenar problemas cardíacos o cerebrovasculares graves.
Análisis de registros hospitalarios impulsados por inteligencia artificial confirmaron esta tendencia protectora, revelando que los portadores del tipo O estaban subrepresentados en emergencias severas de coagulación en comparación con otros grupos. Así que sí, el tipo O trae consigo cierta ventaja para la salud del corazón. Otro ángulo interesante es el de la fertilidad. Durante años, los médicos notaron que las mujeres con sangre O parecían tener reservas ováricas más bajas en comparación con las de tipo A o B. Algunos temían que esto significara una menor fertilidad. Sin embargo, el análisis profundo de la inteligencia artificial en registros de clínicas de fertilidad ofrece una imagen más matizada. Aunque las portadoras del tipo O a veces muestran conteos de óvulos más reducidos, en realidad no experimentan tasas de éxito en embarazos significativamente menores cuando se consideran los tratamientos disponibles. En otras palabras, el asunto no es tan sencillo ni tan alarmante como antes parecía. La historia del sistema inmunológico es igualmente compleja. Las personas con sangre tipo O suelen desarrollar respuestas inmunes bastante intensas, lo que podría explicar por qué históricamente los portadores del tipo O resistieron infecciones como la malaria. Pero hay una contrapartida. Esas mismas particularidades inmunológicas pueden hacer que los portadores del tipo O sean más vulnerables a reacciones intensas cuando enferman. Por ejemplo, el tipo O ha mostrado mayor riesgo de síntomas severos ante ciertas infecciones virales como el norovirus. Los modelos de inteligencia artificial incluso detectaron diferencias sutiles en cómo los subgrupos del tipo O responden a resfriados comunes y gripes, lo que sugiere que la inmunidad del tipo O no es un único superpoder, sino una mezcla de fortalezas y puntos débiles. Ahora hablemos de las teorías sobre personalidad, porque aquí es donde la ciencia y la cultura popular chocan de frente. En Japón y Corea del Sur, el tipo de sangre suele tratarse como si fuera astrología. A los del tipo O se les estereotipa como personas seguras de sí mismas, de voluntad firme y hasta un poco impulsivas. Aunque estas afirmaciones sobre la personalidad resultan entretenidas en reuniones sociales, los estudios científicos no las respaldan. Proyectos de minería de datos con inteligencia artificial que analizaron encuestas de personalidad e historiales médicos no encontraron evidencia sólida que relacione el grupo O con rasgos de carácter específicos. En pocas palabras, tu tipo de sangre no determinará si eres atrevido, tímido o el alma de la fiesta. Lo sentimos, amantes del horóscopo. Lo que sí tiene fundamento real es cómo el grupo O influye en los tratamientos médicos. El O negativo sigue siendo el donante universal y el O positivo es el más abundante en los bancos de sangre. Sin embargo, la inteligencia artificial ha revelado pequeñas incompatibilidades incluso dentro de las transfusiones del grupo O. Algunos portadores del tipo O generan anticuerpos contra antígenos poco conocidos, lo que hace que ciertas transfusiones resulten más delicadas de lo esperado. Esto explica por qué un número reducido de transfusiones de O a O resultaron problemáticas en el pasado, algo que durante mucho tiempo dejó desconcertados a los médicos. Hoy sabemos que no era mala suerte, sino una complejidad oculta que la inteligencia artificial logró finalmente sacar a la luz. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Si tienes sangre tipo O, no eres invulnerable, pero tampoco estás en desventaja. Quizás evites un infarto, pero enfrentes más problemas digestivos. Tal vez resistas la malaria, pero el norovirus te afecte con mayor intensidad. Como ocurre con todo en la biología humana, es un equilibrio entre fortalezas y puntos débiles. Lo verdaderamente fascinante es que la inteligencia artificial puede identificar esos riesgos con una precisión como nunca antes. La conclusión final es clara. El grupo O no te convierte en un guerrero ni en alguien frágil.
te hace humano, con tu propia combinación de defensas y vulnerabilidades. Y la inteligencia artificial nos está ayudando a ver ese panorama completo por primera vez. Hablando de guerreros, el tipo de sangre heroico. Si hay un ámbito donde el grupo O realmente destaca, ese es la medicina. Hospitales de todo el mundo dependen de él cada día, con frecuencia en situaciones donde la vida está en juego. Durante décadas, el grupo O, especialmente el O negativo, ha sido el héroe silencioso de las urgencias, las ambulancias y las zonas de catástrofe. Pero ahora la inteligencia artificial está transformando la manera en que entendemos y aprovechamos este tipo de sangre heroico, dejando ver que incluso el grupo O tiene capas de complejidad que los médicos apenas comienzan a explorar. Primero, lo esencial. El O negativo recibe el nombre de donante universal, porque carece tanto de los antígenos A y B como del factor RH. Eso lo convierte en la opción más segura cuando los médicos no tienen tiempo de determinar el grupo sanguíneo de un paciente, por ejemplo, durante una intervención de urgencia o tras un accidente de tráfico. Una bolsa de O negativo puede administrarse a casi cualquier persona, ganando un tiempo muy valioso. Por eso los bancos de sangre tratan el O negativo como oro líquido. Aunque solo alrededor del 7% de la población lo posee, el O negativo representa un porcentaje enorme de las transfusiones de emergencia en todo el mundo. El O positivo, si bien no es universal, es el tipo sanguíneo más frecuente en términos generales, lo que lo hace igualmente indispensable en la práctica. Dado que casi el 40% de las personas tienen O positivo, los hospitales necesitan un suministro constante para cubrir las demandas cotidianas, desde cirugías de rutina hasta complicaciones durante el parto. Dicho de otro modo, si el O negativo es el héroe de las emergencias, el O positivo es el motor fiable que mantiene todo el sistema en marcha. Pero aquí viene el giro inesperado. El análisis con inteligencia artificial ha demostrado que la etiqueta de donante universal no es tan absoluta como se creía. Los médicos ya conocían desde hace tiempo casos excepcionales en que transfusiones de O negativo generaban reacciones inesperadas. Durante años, esos casos se consideraron simples anomalías. Sin embargo, el análisis impulsado por inteligencia artificial de registros globales de transfusiones reveló un patrón claro. Ocultas dentro del grupo O, existen pequeñísimas variaciones antigénicas, tan diminutas que las pruebas de laboratorio tradicionales no lograban detectarlas, y que aún así pueden desencadenar respuestas inmunitarias en quienes las reciben. No sucede con frecuencia, pero es suficiente como para tenerlo en cuenta. Hoy en día, los algoritmos de inteligencia artificial pueden identificar estas incompatibilidades sutiles, reduciendo los riesgos y haciendo las transfusiones más seguras que nunca. Otro avance importante proviene de la capacidad de la inteligencia artificial para anticipar los resultados de las transfusiones. Tradicionalmente, los médicos realizaban las compatibilidades basándose únicamente en el tipo ABO y el factor RH. Pero, ¿qué ocurre si dos donantes con sangre O positivo no son idénticos a nivel molecular? Los modelos de inteligencia artificial, entrenados con enormes conjuntos de datos, pueden predecir hoy en día con qué eficacia funcionará la sangre de un donante específico para un paciente concreto, tomando en cuenta desde particularidades genéticas hasta el historial previo de transfusiones. Imagínalo como una compatibilidad de precisión, un nivel más avanzado que los métodos tradicionales de clasificación sanguínea. Los trasplantes de órganos son otro campo donde el grupo O ha tenido un papel protagónico. Dado que las personas con sangre O carecen de los antígenos A y B, pueden donar órganos a un abanico más amplio de receptores.
Sin embargo, la otra cara de la moneda es que quienes tienen sangre O solo pueden recibir órganos de donantes también del grupo O, lo que los convierte en algunos de los pacientes más difíciles de emparejar. La inteligencia artificial también está colaborando en este frente, analizando bases de datos de trasplantes para optimizar las combinaciones entre donantes y receptores y reducir los riesgos de rechazo. La esperanza es que algún día la IA pueda incluso contribuir a modificar órganos donados mediante edición genética o tejidos cultivados en laboratorio, haciendo a los receptores o menos vulnerables al rechazo. Y no podemos olvidar las pandemias. Durante la crisis del COVID-19, la escasez de sangre se convirtió en una preocupación mundial. La inteligencia artificial ayudó a los hospitales a anticipar picos de demanda y gestionar los suministros, garantizando que las reservas de sangre O negativo estuvieran disponibles para los casos más críticos. De cara al futuro, la IA podría asistir a los bancos de sangre en su planificación con meses de antelación, previendo escaseces a partir de factores como las tasas estacionales de accidentes o los cambios demográficos en las poblaciones locales. Quizás la parte más inspiradora del grupo O en la medicina sea su dimensión humana. Detrás de cada unidad de sangre O hay una persona donante, alguien que extendió el brazo sin saber necesariamente a quién podría estar ayudando. La inteligencia artificial puede estar transformando la forma en que gestionamos y emparejamos la sangre, pero el simple acto de donar sigue siendo el núcleo de todo. Y dado que la sangre O tiene una demanda tan elevada, quienes la donan cargan con una responsabilidad especialmente significativa. En algunos países, los donantes habituales de sangre O negativo son incluso identificados como donantes prioritarios en momentos de escasez. La ciencia nos dice que el grupo sanguíneo O es un fascinante resultado de la genética y la evolución, pero la cultura cuenta una historia completamente distinta. En distintos rincones del mundo, los grupos sanguíneos han penetrado en el folclore, la cultura popular e incluso en las decisiones cotidianas. Y cuando se trata de mitos, el tipo O ha acumulado bastantes, algunos halagadores y otros francamente curiosos. Empecemos por Japón, donde el grupo sanguíneo no es simplemente un dato médico, sino una verdadera obsesión cultural. Desde comienzos del siglo XX, un sistema de creencias llamado Ketsueki Gata ha vinculado los tipos sanguíneos con la personalidad. Las personas de tipo O son consideradas líderes seguros de sí mismos, prácticos y en ocasiones testarudos. Incluso es posible encontrar ofertas de empleo que favorecen discretamente a candidatos con tipo O perfiles de citas que presumen orgullosos. Soy tipo O. Corea del Sur tiene una fascinación similar, describiendo a los de tipo O como personas con espíritu guerrero y desbordantes de energía. Por supuesto, nada de esto tiene respaldo científico. El análisis de textos mediante inteligencia artificial confirma lo que los estudios tradicionales ya habían demostrado. No existe ningún vínculo consistente entre el grupo sanguíneo y la personalidad. Aún así, esta creencia está tan arraigada que moldea las relaciones sociales, los procesos de selección laboral e incluso la búsqueda de pareja. Los mitos pueden carecer de base científica, pero influyen de manera real en el comportamiento humano. Luego está la famosa dieta según el grupo sanguíneo, que sostenía que las personas de tipo O debían consumir alimentos ricos en proteínas porque sus antepasados eran cazadores. Sonaba convincente y millones de personas lo adoptaron. Sin embargo, estudios modernos, incluidos análisis nutricionales asistidos por inteligencia artificial, encontraron escaso respaldo a esta teoría.
El grupo sanguíneo puede influir en ciertos riesgos para la salud, pero no determina si el bistec o la ensalada es la mejor opción. La microbiota intestinal, el estilo de vida y los genes importan mucho más. Otro malentendido frecuente es creer que la sangre de tipo O es la más saludable o la original. En realidad, el tipo O surgió posteriormente como una mutación del tipo A. Aunque ofrece cierta protección frente a determinadas enfermedades, también incrementa el riesgo de otras, como las úlceras. La idea del tipo O como sangre pura ha llegado incluso a alimentar ideologías pseudocientíficas de superioridad. La ciencia y el sentido común se oponen a estas ideas. Los grupos sanguíneos son herramientas de supervivencia, no escalas para medir el valor humano. La inteligencia artificial está ayudando a desmentir estos mitos analizando enormes cantidades de datos. Un estudio demostró que las personas del tipo O tienen un riesgo cardíaco ligeramente menor, pero esa diferencia desaparece cuando se toman en cuenta los hábitos de vida. La conclusión es clara. Lo que haces día a día importa mucho más que la etiqueta de tu sangre. ¿Por qué estos mitos siguen vivos? La respuesta es sencilla. El grupo sanguíneo se siente algo personal, una etiqueta fácil que todos llevamos encima. Decir, eres tipo O, así que eres un líder nato, suena mucho más atractivo que eres tipo O, así que podrías tener mayor riesgo de úlceras. La cultura se alimenta de historias, y los grupos sanguíneos las proporcionan, aunque la ciencia no esté de acuerdo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando dejamos de ver el tipo O desde el pasado y el presente, y comenzamos a preguntarnos qué nos depara el futuro? La inteligencia artificial y el próximo capítulo de la ciencia sanguínea. Si el siglo pasado estuvo marcado por el descubrimiento de los grupos sanguíneos, el próximo estará dedicado a descifrar sus capas ocultas. ¿Y quién encabezará ese avance? La inteligencia artificial. Lo que antes era un sistema rígido de 4 tipos ahora se parece más a un árbol genealógico enorme, con infinitas ramas que apenas comenzamos a explorar. Para el tipo O en particular, el futuro está lejos de ser algo sencillo. Una de las grandes fronteras es la medicina de precisión. Hoy en día, la mayoría de los médicos trabajan con categorías amplias, O, A, B, AB, positivo o negativo. Pero la inteligencia artificial está revelando que incluso dentro del tipo O existen microvariaciones que influyen en todo, desde el riesgo de infecciones hasta la tendencia a la coagulación. Imagina un futuro en el que tu historial médico no solo diga O positivo, sino que incluya un perfil detallado generado por inteligencia artificial sobre tu estructura exacta de antígenos y cómo ésta interactúa con tu genética, tu alimentación y tu sistema inmunológico. Eso podría transformar la manera en que los médicos previenen enfermedades, recetan medicamentos e incluso personalizan las vacunas. El trasplante de órganos también podría revolucionarse por completo. Hoy en día, quienes tienen sangre tipo O enfrentan uno de los desafíos más complicados. Únicamente pueden recibir órganos de donantes que también sean tipo O, lo que genera listas de espera enormes. La inteligencia artificial ya está contribuyendo a optimizar la compatibilidad entre donantes y receptores mediante el análisis de vastas bases de datos de trasplantes. Pero mirando más hacia el futuro, la IA podría orientar las tecnologías de edición genética para reprogramar órganos donados y hacerlos universalmente compatibles. En ese escenario, el cuello de botella que sufren los receptores tipo O esperando órganos del mismo grupo podría desaparecer para siempre. Otro ángulo muy prometedor es el de la preparación ante pandemias. Durante el COVID-19, pudimos ver de cerca cómo el grupo sanguíneo influye en la evolución de las enfermedades, y la IA fue clave para revelar esas tendencias.
A medida que surjan nuevos agentes patógenos, la IA podría analizar rápidamente cómo interactúan con los distintos grupos sanguíneos, dándoles a los expertos en salud pública una ventaja temprana para planificar tratamientos y estrategias de vacunación. Para quienes tienen sangre tipo O, esto podría traducirse en una protección más rápida y personalizada ante futuras crisis sanitarias globales. También existe un papel importante para la IA en la planificación personalizada de la nutrición y el estilo de vida. Aunque la famosa dieta según el grupo sanguíneo es en su mayor parte un mito, los vínculos sutiles entre la sangre tipo O y las bacterias intestinales sí son reales. La IA puede examinar datos del microbioma y hábitos alimenticios para encontrar recomendaciones individualizadas. En lugar de consejos de salud genéricos para todos, los portadores del tipo O podrían recibir algún día orientaciones adaptadas a su biología particular. Quizás la posibilidad más fascinante es que la IA podría transformar la manera en que entendemos los grupos sanguíneos. Actualmente el sistema ABO parece ordenado y sencillo, pero en realidad es solo una forma de clasificar la sangre. La IA podría descubrir sistemas de clasificación completamente nuevos, más detallados, más predictivos y más útiles para la medicina. Algún día, el grupo O podría ser apenas la punta del iceberg, reemplazado por algo mucho más rico y preciso. En definitiva, el futuro del grupo sanguíneo O no tiene que ver con seguir siendo simple y básico. Se trata de convertirse en un mapa de complejidad oculta, una guía que la inteligencia artificial nos está ayudando a descifrar por primera vez. ¿Estás de acuerdo? Déjanos tu opinión abajo y suscríbete para más contenido científico.